Dios te bendiga grandemente. Tu hermana Yuberkis Cordero, derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Hoy te voy a hablar de un ingrediente vital para tu crecimiento y para tu progreso espiritual. Sin este ingrediente va a ser difícil que tú puedas progresar y que tú puedas hacer lo que Dios quiere que tú hagas, cumplir con el propósito de Dios en tu vida. Por eso yo te voy a sugerir que te quedes ahí hasta el final para que escuche cada una de las cosas que vamos a analizar en este video. La palabra de Dios nos habla de este ingrediente en Gálatas, su capítulo 5, su verso 22 y 23, donde nos relata el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu está compuesto por 9 ramificaciones y unas de ellas, todas son importantes, pero hoy solamente vamos a hablar de una sola de ellas, y esa es, lo dice aquí específicamente, dice templanza, dicho de otra manera, dominio propio. Pero ¿qué es el dominio propio? Si nosotros profundizamos un poquito acerca de esta palabra y buscamos, ¿verdad?, lo que significa desde su original griego, podemos darnos cuenta que dominio propio significa cordura de mente, es decir, modestia. Otros sinónimos de la palabra dominio propio pueden ser disciplina, control de uno mismo, seguro o sano de mente. Esta interpretación o definición me gusta mucho. Seguro o sano de mente, es decir, que se domina a sí mismo, que es moderado en cuanto a su opinión o en cuanto a pasión, que es sobrio y que es prudente. Otro sinónimo también nos dice que dominio propio es continencia y que es templanza. Entonces, cuando hablamos del dominio propio, estamos hablando del dominio de sí mismo. Y para tener dominio de sí mismo, ese dominio necesita comenzar en la mente, necesita comenzar en lo que pensamos. Entonces, dominio propio está relacionado con tener dominio de nosotros mismos, con controlar nuestras acciones, nuestros impulsos, nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros sentimientos, controlarlos para poder manifestar el comportamiento que Dios quiere que nosotros manifestemos según su palabra. Una persona con dominio propio tiene sanidad mental. Una persona con dominio propio no va a perder el control, es lo que quiero decir. Si hay lucha, esta persona va a poder ganar el control porque tiene dominio propio. Y esta persona va a tener sanidad en su mente y esta persona va a saber va a controlar lo que deja entrar a su mente, como lo que está dentro de sí es lo que va a dirigir a esta persona, y esta persona ha tenido cuidado de dejar entrar cosas que son agradables a Dios. Esta persona va a controlar también su comportamiento para que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo obtenemos el dominio propio? No hay nada espiritual que podamos obtenerlo por nosotros mismos. Todas las cosas espirituales, nosotros necesitamos la ayuda de Dios para poder tenerlas. Por eso vemos que Santiago 1:17 nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. También vemos que segunda de Pedro nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas espirituales las recibimos solamente con la ayuda de Dios. Por lo tanto, esta no es la excepción. Para nosotros poder tener todo el fruto del Espíritu, o mejor dicho, el fruto del Espíritu, que es uno, que está compuesto por 9, ¿verdad?, ramas diferentes, necesitamos la ayuda de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Pero esto no quiere dejar dicho que nosotros no vamos a hacer nada. La parte que nos corresponde a nosotros hacer es obedecer a la guía de Dios, para que Dios pueda desarrollar el dominio propio en nosotros. Necesitamos hacer eso para que pueda ser posible que nosotros obtengamos este dominio propio, lo fortalezcamos o lo desarrollemos.
fortalecemos el dominio propio en nuestras vidas. Porque digo fortalecemos porque es un proceso, es decir, no vamos a tener dominio propio de un día para otro. Es necesariamente un proceso, pero vamos fortaleciendo ese dominio propio según vamos obedeciendo a los principios bíblicos y a la guía de Dios. Cada vez que obedecemos es un paso más en fortaleza de dominio propio, en conseguir dominio propio, en desarrollarlo y fortalecerlo. Al contrario, cuando desobedecemos a la guía de Dios y en vez de hacer la voluntad de Dios, seguimos nuestro propio impulso, nuestro impulso natural, nuestro deseo personal e independiente de Dios, es un para atrás, es un paso para atrás en el desarrollo y en la fortaleza del dominio propio. Por eso es importante que prestemos atención a la guía de Dios y sobre todo que la obedezcamos para que vayamos creciendo y obteniendo más fortaleza en el dominio propio. Ahora vamos a contestar la pregunta, ¿por qué es importante para el cristiano el dominio propio? Sabe que para apropiarnos la verdad de Dios escrita en su palabra necesitamos el dominio propio, para no dejarnos arrastrar por todo lo que oímos, por todo lo que vemos, por lo que sentimos o lo que percibimos. Necesitamos el dominio propio para dominarnos a hacer lo correcto y hacer buen uso de todas nuestras funciones y libertades. Necesitamos el dominio propio. Este dominio solamente es efectivo si lo aplico a mí mismo. Quiero decir eso. Yo no puedo aplicar dominio a otro. Eso no tiene que ver con dominio. Este tipo de dominio es propio, es para mí. No estamos llamados a dominar a otros, sino a dominarnos a nosotros mismos y hacerlo para conseguir hacer lo correcto. Primera de Corintios 9:27, el apóstol Pablo bien decía él, sino que yo golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La falta de dominio propio puede tener consecuencias negativas en nuestras vidas, en todo el sentido de la palabra. Ahora la pregunta que hacemos es, ¿cómo yo sé si tengo dominio propio? ¿Cómo lo sé? Lo sabes porque puedes controlar tus impulsos y emociones naturales con la ayuda de Dios. Y puedes dirigir tu esfuerzo a cumplir la voluntad de Dios en vez de seguir tu propio impulso natural. Cuando tú ves que está siendo cada vez más fácil para ti dominarte para hacer lo que Dios quiere y frenar tu impulso natural y propio, tú te estás dando cuenta que tu dominio propio está siendo fortalecido y está creciendo, está siendo desarrollado y está siendo fortalecido. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 16:32 que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Para hacer estas cosas se necesita dominio propio. Primera de Pedro, segunda de Pedro 1:6, la palabra comienza desde el versículo 5 a decir que debemos adquirir virtudes y dice que debemos añadir cada día más a ellas. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. La palabra de Dios nos manda a añadir dominio propio a las virtudes que nosotros tenemos. También la palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios es quien nos ha dado el dominio propio, pero depende de nosotros utilizarlo, depende de nosotros obedecer para usarlo, porque va a ser un progreso hasta que nosotros lo podamos llevarlo a cierto nivel. ¿Cuáles son las consecuencias de una persona por no tener dominio propio? Podemos ver primeramente que la persona que no tiene dominio propio es una persona de doble ánimo. Es una persona que va, que viene, que es llevada por el viento, por las olas, pero la persona que tiene dominio propio es firme. Esa es la razón por la que una persona con dominio propio, es importante el dominio propio para el cristiano, porque el cristiano necesita ser firme. El dominio propio va a ayudar al cristiano a no dejarse mover, a no dejarse arrastrar por la mentira, por la falsedad, por las artimañas del enemigo, porque el dominio propio lo va a ayudar a mantenerse firme
El dominio propio es parte también, va a ayudar al cristiano en su identidad. Tú eres hijo de Dios, tú tienes una identidad en Dios, tú vas a mantener firme esa identidad con el dominio propio. Si no tuvieras dominio propio, entonces creyeras todo lo que escuchas por ahí que va contrario a tu identidad y comenzarías a andar contrario a ella. También si no tuvieras dominio propio tú mismo, ¿verdad? A veces la falta de dominio propio a veces hace que nos afecten las cosas exteriores, pero también la falta de dominio propio hace que nosotros mismos actuemos de una manera incorrecta y pongamos en riesgo las cosas que Dios nos ha entregado y nuestro progreso espiritual. Es decir, viene desde los dos lados, desde el efecto que puede tener desde afuera cuando no tenemos dominio propio y también desde el efecto que nosotros mismos podemos producir actuando impulsivamente y poniendo en riesgo las cosas que Dios nos ha dado, poniendo en riesgo nuestro crecimiento y progreso espiritual y nuestra relación con Dios. También debemos tener en cuenta que para fortalecer cualquier habilidad espiritual que Dios nos ha dado, nosotros necesitamos ejercitarla. Si no la estamos usando, si no la ejercitamos, podemos perderla o puede ser debilitada. El hombre sin dominio propio se deja arrastrar por todo. El hombre que tiene dominio propio es firme. Las consecuencias de una persona sin dominio propio pueden abarcar tanto cosas físicas como espirituales y yo solamente voy a mencionar algunas. Algunas consecuencias de la falta de dominio propio pueden ser físicamente, podemos mencionar enfermedades, ¿verdad? Ya hablando en sentido general, una persona sin dominio propio, una consecuencia que puede tener es entregar derecho al enemigo por falta de dominio propio. Otra consecuencia puede ser debilidad en el uso de la voluntad para retomar lo que le pertenece, para retomar aquello que ha cedido. Otra consecuencia de la falta de dominio propio es caer de una manera más constante en pecado. Esas son algunas, ¿verdad? Pero también vamos a ver los beneficios, algunos, de tener dominio propio. Entonces podemos ver que uno de los beneficios del dominio propio en nuestras vidas es que tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento cuando lo usamos, el dominio propio. También otro beneficio de tener dominio propio es liberación espiritual. Otro beneficio es el fruto del gozo se refleja en nuestras vidas. Otro es buenas relaciones interpersonales en cuanto dependa de nosotros. Otra es aplicación de la verdad que hace libre a tu vida. Tú puedes tomar la verdad de Dios y aplicarla a tu vida sin luchas. Tú la tomas y la aplicas y vives por ella. Cuando tienes dominio propio, tienes una mente sana y clara. Tienes pensamientos positivos de bien, o por lo menos los mantiene. Los negativos que vienen, tienes más facilidad para rechazarlos y no dejarlos entrar en tu vida. Otro beneficio es, cuando tienes dominio propio, tienes fortaleza interna para bloquear la entrada de cosas que contaminan y dañan tu alma. Así que yo creo que el dominio propio debemos ponerlo en la lista de cosas para buscar si no la tenemos, fortalecer si la tenemos o desarrollar si está todavía, ¿verdad?, en sus primeros pasos. Yo creo que eso es algo que debemos, ¿verdad?, preocuparnos y orar por ello. Y Dios, si nosotros queremos tenerlo, nos lo dará. Porque el que busca halla. Y aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, Dios le mostrará el camino. Dios te bendiga grandemente, Dios te guarde. Espero, ¿verdad?, que este análisis haya sido de bendición y de beneficio para tu vida. Si mientras escucho el video, Dios te trae algo a la mente que también es importante relacionado con el dominio propio, yo te sugiero, ¿verdad?, que lo escriba en los comentarios. De esa manera, las personas que leen los comentarios en los videos también pueden ser edificados. Amén. Dios te bendiga grandemente, Dios te guarde. De este lado, ¿verdad?, tu hermana, tu amiga, Yuberkis Cordero. Siempre estamos derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Dios te guarde.